a este último día de nuestro Congreso Virtual Internacional de Odontología. Es para nosotros un placer que puedan compartir eh, con nosotros todas sus experiencias y que hayamos podido aprender cada día de conferencia de todos los protocolos que estamos viendo, que estamos implementando dentro de las clínicas odontológicas. Este día vamos a seguir hablando sobre el tema de la pandemia del COVID, pero vamos a tocar un punto muy importante, ya que, quieras o no, la mano derecha de nosotros los odontólogos son los asistentes dentales, son ellos quienes nos están apoyando en todo tiempo. Y quieras o no, también ellos son los que nos van a ayudar a nosotros a cumplir a cabalidad cada uno de estos protocolos que nosotros vamos a estar implementando en la clínica. Este día estará con nosotros el doctor Ramón Alemán. Leemos un poco de su currículum. El doctor Alemán es graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. También es especialista en cirugía oral y maxilofacial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es jefe del Departamento de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador. También recibió la condecoración de Mexicanos Distinguidos en el año 2019. Esto por su labor altruista a niños y niñas que padecen de labio paladar hendido, de escasos recursos. También el doctor Alemán es conferencista nacional e internacional y tiene muchas publicaciones nacionales e internacionales. Dejamos con ustedes y damos la bienvenida al doctor Ramón Alemán. Adelante, doctor. Ok, buenas tardes y bueno, gracias a la Escuela de Posgrado por la invitación. Es un gusto pues estar compartiendo siempre en relación a este tema del COVID-19 que pues nos ha hecho cambiar y romper muchos paradigmas que teníamos previos y que bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de ese binomio asistente odontólogo, que definitivamente los asistentes son nuestra mano derecha y hacemos al lado de ellos un trabajo en conjunto. Por lo tanto, creo que hay ciertas peculiaridades o temas de interés a tratar en relación a esa relación y a ese cuidado que debemos de tener ambos, a esa protección que debemos de estar velando porque se dé de ambos lados. Eh, entonces, vamos a empezar. La dinámica de la plática, he tratado de hacer el extracto con algunas cosas de actualidad. Creo que desde que inició la pandemia, pues cada día estoy revisando artículos científicos de diferentes revistas médicas, odontológicas, específicas de varias especialidades. Y la información ha ido cambiando y sigue cambiando y a lo mejor cosas de las que digamos hoy pues van a seguirse perfeccionando conforme más resultados se vayan obteniendo. No tengo conflicto de interés en el sentido de que no pertenezco a ninguna casa comercial que me haga tener sesgos sobre algún producto en específico para promocionarlo, y todos los lineamientos, que es un consejo para todos ustedes, siempre guiarnos a través de los lineamientos específicos que existen en cada país. En nuestro caso, pues los lineamientos del Ministerio de Salud. Obviamente la plática no pretende contradecir ninguno de esos lineamientos gubernamentales, ni del Ministerio de Salud, ni los lineamientos de las respectivas juntas de vigilancia de nuestro país, ni los lineamientos de la Organización Mundial para la Salud. Las fuentes sí son importantes porque, bueno, lo que les voy a decir aquí es como un compendio de algunas cosas que encontramos en el CDC, que es el Center of Disease Control de Estados Unidos, los lineamientos de la Organización Mundial para la Salud, lineamientos de la Organización Panamericana para la Salud, lineamientos de la Asociación Dental Americana y los lineamientos de la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial. Usualmente lo que vamos a ver en los manuales o los lineamientos de procedimientos en nuestro país van a ser derivados de eso, todos los derivados, los documentos que mucha gente se ha esforzado por producir para que, digamos, tengamos una manera
pues entre comillas, segura de aproximarnos a nuestra nueva práctica odontológica, pues son fruto de todas esas investigaciones internacionales. Yo por ahí desde más o menos desde mayo estamos tratando de aportar en ese sentido. Tenemos algunas pláticas que hemos tratado de compartir con ustedes igual vía Zoom. Pero lo que van a encontrar en las literaturas nacionales usualmente son derivados de los lineamientos internacionales. Algunos muy bien y algunos con cierto temor porque todavía no hay evidencia científica para que alguien pueda dar lineamientos específicos en ciertas partes de, sobre todo de bioseguridad. Estamos de acuerdo que el virus que produce la enfermedad que se llama COVID-19 es el SARS-CoV-2, eso lo han escuchado a lo mejor en múltiples ocasiones durante toda esta secuencia de pláticas. Y ese virus obviamente nos produce la enfermedad COVID-19, perdón, y es un beta coronavirus. Y algunas peculiaridades importantes las vamos a ir viendo, sobre todo en relación al tamaño de este virus que lo hace, pues, que pueda atravesar con mucha facilidad algunas de nuestras barreras que teníamos antes y también las formas de transmisión son importantes para protegernos. Hablando de seguridad ocupacional, realmente como odontólogos somos los encargados de velar por la seguridad ocupacional de nuestro asistente. Somos un equipo, o sea, somos exactamente iguales en todo sentido. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos todo este proceso con el cierre de aeropuertos, el cierre de entrada de muchas cosas al país, pues fue complejo conseguir insumos para bioseguridad. Mi esposa nos estuvo haciendo, la doctora de Alemán estuvo haciendo unos esfuerzos fuertes para conseguir insumos y protegernos, no solo en nuestra clínica para cuando solo podíamos trabajar o tratar pacientes con emergencias, sino para el ambiente hospitalario en el que también me muevo. Y de entrada, siempre que lo que fuimos consiguiendo, pues lo fuimos consiguiendo para nosotros y para nuestra asistente, que tiene exactamente la misma bioseguridad que utilizamos nosotros. Y así pasamos de estas caretas que protegen las orejas, el cuello, estos trajes coverall, los gogles. Hemos evolucionado a estas caretas de protección de 3M, las full face, que traen ya un visor más los filtros que pueden ser de varios tipos, pero en este caso estamos usando unos P100. Pero el énfasis en que si yo me protejo de cierta manera, que debería de ser la correcta de acuerdo a lo que yo he encontrado en la evidencia científica disponible, pues esa misma protección debe ser dada a nuestro asistente, más la correcta capacitación en el sentido de todo lo que nuestro asistente tiene que hacer para que ese círculo de bioseguridad no se rompa, para que ese círculo de infecciones cruzadas no se pueda dar y que no podamos realizar transmisiones de paciente hacia nosotros o de nosotros hacia el paciente o de pacientes entre pacientes. Entonces necesitamos, y es algo muy importante recalcar en esta parte de la plática, necesitamos tener igualdad de protección para nuestro asistente y el asistente va a jugar un rol fundamental en proteger todos esos protocolos y hacerlos llevar a cabalidad. Nuestro asistente no lo capacitamos porque pues todos estamos aprendiendo acerca de este tema. Si nosotros no lo capacitamos, pues va a ser bien difícil que esta persona pueda cerrar el candado de ese círculo. Probablemente vamos a tener brechas incluso en la colocación del equipo de bioseguridad o en el retiro del equipo de bioseguridad. Ya no digamos de limpieza de superficies, entrada de paciente, toma de temperatura, todos los desinfectantes para suelas de zapatos y demás, que es lo que con mayor frecuencia se utiliza en la mayor parte de lugares que podemos frecuentar y que los consultorios odontológicos no son la excepción. Como les decía, a lo mejor ya en muchas pláticas escucharon acerca del tamaño del virus. Sí me es necesario volver a hacer énfasis en que es una partícula extremadamente pequeña, capaz de pasar con mucha facilidad nuestra mascarilla quirúrgica. Nuestro paradigma antes
teníamos en la mente que nuestra mascarilla quirúrgica convencional nos protegía de ciertos contaminantes al momento de estar realizando tratamientos en nuestros consultorios. Y la verdad es que, si bien es cierto, la mascarilla quirúrgica tiene una certificación por la FDA, que es el que vela porque estos insumos tengan la calidad necesaria, la verdad es que era más para proteger el sitio operatorio. La mascarilla quirúrgica surge como una medida para prevenir una infección en el sitio operatorio. Sin embargo, ahora con el advenimiento de este virus, pues quedamos indefensos, entre comillas, en el sentido de que el virus tiene una medida entre 60 a 140 nanómetros, muy capaz de pasar la mascarilla quirúrgica, y eso nos haría sensibles a contagiarnos. También es importante recordar que el virus se encuentra en muchas partes del cuerpo, en muchas secreciones corporales. Se encuentra obviamente en el tracto respiratorio, tanto en la cavidad oral como en la cavidad nasal, en la orofaringe. Se encuentra también en el tracto gastrointestinal. Se ha encontrado al momento, bueno, en muchos cirujanos al hacer cirugía, ya sea laparoscópica o videolaparoscópica, pues también hay presencia del virus en cavidad abdominal. Se encuentra en la saliva, en el esputo, en la garganta, en la nasofaringe, en la sangre, en la bilis, en las heces. Hasta el momento no tenemos evidencia que se encuentre en la orina. Y la cantidad de virus en tejidos blandos se dice que es baja, pero sí se puede encontrar virus también en tejidos blandos. El mecanismo de contagio, aunque ya lo escucharon, pero vale la pena recalcarlo de nuevo, son gotitas, aerosoles o spray generados ya sea al toser, hablar o estornudar. Y la otra vía es por contacto, quiere decir que nosotros tocamos alguna superficie contaminada y posteriormente llevamos nuestras manos a la cara. Hay unos estudios de la OSHA, que es esta entidad que vela la seguridad ocupacional de Estados Unidos, donde hacen, bueno, se mide con qué frecuencia se toca a la gente la cara, y se dice que aproximadamente tocamos nuestra cara 16 veces por hora. Créanme que durante toda esta cuarentena y esta pandemia he estado tratando de bajar al mínimo esa cantidad de veces que tocamos nuestra cara, pero la verdad es que muchas veces es instintivo que vamos a llevar nuestras manos a la cara. Entonces tenemos que estar siempre o colocando alcohol gel o si es posible, pues lo más seguro es lavarnos nuestras manos constantemente, siempre y cuando tengamos contacto con superficies. El hecho de que el virus sea aerotransportado o no, pues todavía seguimos en una polémica. Hace unos días el CDC decía en su página que no tenían evidencia para que, bueno, primero decían que sí tenían evidencia de que el virus era aerotransportado, y eso nos pasaba a la capacidad de contagio parecida al sarampión, que vamos a ver una diapositiva a continuación, donde la capacidad de contagiar es mucho mayor. Y 3 días después se retractaban y decían que no tienen evidencia suficiente para decir que el virus es aerotransportado. Sin embargo, igual la capacidad de contagio es bastante efectiva del virus, lo que nos hace reafirmar que tenemos que protegernos y cuidarnos para evitar el contagio. Esta es la tabla que les decía del índice R0, que es la capacidad que tiene el virus de contagiar a otras personas. Usualmente el coronavirus, el COVID-19, está entre 1.4 a 2.5 personas. Quiere decir, por cada persona se podrían contagiar hasta 2.5 personas con el virus. Sin embargo, bueno, pues si en dado caso pensáramos en que podría ser aerotransportado, pues ese contagio sería mucho más efectivo y pasaríamos a números de 12 a 18 personas que se podrían contagiar a partir de una persona que tenga los síntomas del virus. Pues todavía seguimos en esa polémica, pero sí sabemos que el virus es efectivamente contagiado. Cuando empezó toda la pandemia, este artículo del New
York Times nos ponía justo acá en la línea más cercana de contagio este estudio lo hicieron en relación al contacto que tienen diferentes profesiones con las personas que atienden y obviamente por la distancia que quedábamos de cavidad bucal y el contacto físico y el contacto con los aerosoles, pues en este estudio quedábamos en las proximidades del paciente y éramos los que teníamos o tenemos más riesgo de contagio. Eso nos llevó a un cierre completo de la atención odontológica, yo creo que a nivel mundial, porque muchos países siguieron los lineamientos dados por Estados Unidos, por la Asociación Dental Americana, y nos mandaron a casa todos y seguimos trabajando solo algunos en algunas emergencias. Esta imagen de los 70s, cuando estábamos en toda esa época previas al VIH, lo han visto a lo mejor en redes sociales, es una imagen con un colorante rojo puesto en la pieza de mano para evidenciar todas las zonas que se podían contaminar en relación a los aerosoles que generan nuestra pieza de mano. Y desde ahí, desde los años 70 tenemos evidencia de esto y la bioseguridad ha ido evolucionando muchísimo. Por ejemplo, vemos esta foto de la izquierda, es un odontólogo europeo, por ahí de los años 1900, que vemos que está trabajando obviamente sin mascarilla, sin guantes y sin ningún tipo de protección excepto su gabacha. Y este es una foto en la derecha del Hospital Johns Hopkins, donde están haciendo un pase de visita varios médicos y están evaluando un paciente. Y si se fijan, todos llegan con sus trajes de vestir. Ninguno tiene mascarilla, obviamente ninguno tiene guantes. El médico que está tocando el abdomen no tiene guantes. La enfermera tampoco tiene guantes ni lentes. Y hemos ido evolucionando poco a poco hasta llegar a esta foto que también es se viralizó en algún momento en internet. Y hemos pasado de no usar mascarilla, no usar guantes, usar nuestra ropa de casa a ir poco a poco utilizando mascarilla, utilizando los guantes. Creo que muchos a lo mejor se hubiesen quedado o estaban en la fotografía inferior izquierda y tenemos la fotografía del 2020 donde tenemos todos estos trajes coverall, por lo menos una mascarilla N95, los goggles, doble guante, que obviamente será muy probablemente nuestra nueva normalidad por algún tiempo, mientras no encontremos ya sea cura o vacuna o exista más evidencia científica en relación a los contagios o la capacidad de contagio que tenemos. El año pasado todavía mi vestimenta era esta, que ya estaba bastante cubierto. Usaba mi uniforme quirúrgico, usaba mi gabachón, guantes estériles, un gorro, mi lámpara frontal, mis lentes de protección, la mascarilla quirúrgica, como ya lo mencioné, el paciente con sus campos, gorro y demás, que prácticamente como estamos hoy, pues nada más ha aumentado la cobertura de orejas con esta capucha que tienen los coveralls y la protección en el cuello y la N95. Obviamente ya los lentes se vuelve un problema utilizarlo. Hay algunas modificaciones que podríamos hacer para usarlos y sobre todo para aquellos que dependen a plenitud de los lentes recetados, lentes de aumento. Y esta es mi nueva realidad. Pues hemos ido evolucionando a estos trajes coverall. Usamos un gabachón de protección para prolongar la vida del traje. Doble guante, estas máscaras full face con filtros. En ese caso son unos filtros P95, pero ahorita estamos con unos filtros P100 sellados. Que la verdad, aunque la máscara facial se ve aparatosa, la verdad es que es muy cómoda y práctica para trabajar, sobre todo que no se empaña al momento de estar trabajando y nos permite respirar con un poco más de comodidad que la N95, que a veces puede generar cierta dificultad para respirar. La otra opción que tengo para revisiones de pacientes son estas medias máscaras, igual con filtros P100 sellados, mis goggles. Esto lo hago cuando no voy a generar aerosoles o cuando voy a estar en contacto con el paciente, pero que sé que no va a generarse aerosoles y vamos a hacer procedimientos
entre comillas, seguros o libres de aerosoles. Y bueno, como les decía, toda la temática es larga y no nos va a dar tiempo de abarcarlo todo. Los invito, en conjunto con la Escuela de Posgrado, estamos trabajando en un curso específico de bioseguridad para los asistentes odontológicos, para que podamos ver a detalle todas las particularidades de la bioseguridad en específico, la desinfección, la esterilización, pero me gustaría ahondar en algunos detalles del riesgo que llevamos como profesionistas. Cuando empezamos con todo esto, yo buscaba algunos artículos en relación a la mortalidad que podría tener el virus en el personal de la salud. Y por ejemplo, China reportaba un 4.4% de mortalidad en el personal de la salud. Italia, el contagio se le subía al 10%. Estaba este caso que para ellos la cantidad de contagiados terminaba siendo como el 0.85%, o sea, no llegaba al 1% en esa relación. Pero se dice que anda en sus épocas más fuertes en Italia estuvo cercano al 10% la tasa de mortalidad de los trabajadores de salud. Estaba este caso famoso de un cirujano maxilofacial en Filadelfia que falleció por COVID-19. Y bueno, esos eran algunos antecedentes de lo que podríamos estar sujetos a riesgo. Recuerden que ahorita todavía la atención institucional todavía no está al 100%. Entonces, bueno, tenemos cierta carencia de algunos datos y podemos obtener algunos datos, pero quisiera hacer énfasis no en escandalizar con los datos que están en los medios tradicionales. Lejos de eso, es una llamada de atención que vamos a una etapa donde se va a empezar el trabajo institucional, ya sea en unidades de salud, en hospitales de primero, segundo, tercer nivel, y a lo mejor ya con más frecuencia y regularidad en las clínicas privadas, y que no debemos de bajar la guardia. Que los que se han logrado mantener sin contagio, pues se sigan protegiendo adecuadamente, tanto odontólogo como asistente dental. Y los que se contagiaron, pues tampoco es que tengamos, no se sabe ahorita hasta cuánto puede ser la inmunidad que nos deja el virus. Se dice que la titulación de IgG empieza a disminuir a partir de la séptima semana y en algunos casos a partir de los 6 meses o un año podría haber un recontagio. No sabemos específicamente qué tan fuerte puede ser ese segundo contagio. Entonces, una llamada de atención para no bajar la guardia y continuar con todos los protocolos de bioseguridad y control de infecciones que nos van a mantener seguros. Algunos son muy aventados y dicen, no, pues que me dé y ya me hago inmune y pues ahí murió todo y ahí termina. La verdad es que no podemos predecir quién se complica y quién no. Es una de las desventajas del virus, a pesar de que existen algunas pruebas entre ferritina, dímero D y algo otras que nos podrían predecir quién se puede complicar o no. La verdad es que no hay una forma de saber quiénes se van a complicar o no. Eh, entonces, pues eso de que, y aparte, por ejemplo, a mí que me han dado algunas de esas enfermedades virales, a lo mejor como Zika o chikungunya, yo creo que hubiese preferido que no me dieran ninguna de esas enfermedades virales por algunas secuelas que puedan dejar estas. Igual el COVID-19 no está exenta de dejar secuelas pulmonares, entonces en la medida de lo posible cuidarnos es la mejor opción mientras no tengamos un tratamiento efectivo o una vacuna efectiva. En ese sentido, pues tenemos estos artículos, por ejemplo, ya veíamos este en julio 30 que decían que teníamos una tasa de letalidad del 9%, que por ejemplo, para ese momento había una cantidad de 94 personas de la salud contagiadas. A mí en lo particular, en el hospital donde laboro, supe de gente que falleció, que a lo mejor algunos de ellos eran motoristas en ambulancia, otros que estaban directo en contacto con pacientes, otros que se complicaron, pero lograron librarla. Pero para julio
para julio 30 se hablaba de que existía una tasa de letalidad para el personal de salud de aproximadamente el 9%. Este artículo de la prensa gráfica este es de septiembre, 3 de septiembre, se dice ya, se habla de una tasa de letalidad o fallecimientos en el personal de la salud, perdón, del 18%. Es importante en el artículo pasado observar el desglose, porque si se fijan, los contagiados son 35 médicos, 22 enfermeras, 30 administrativos, 15 de otras áreas profesionales y 2 estudiantes de medicina. Quiere decir que, digamos, esta gente ni siquiera, muchos de ellos, el personal administrativo ni siquiera está a los 30 centímetros que nosotros vamos a estar de la cavidad bucal o que nosotros estamos de la cavidad bucal, y tampoco tienen un aparato que genere los aerosoles que nuestra pieza de mano genera. Por lo tanto, si bien es cierto, nos hemos dado cuenta de algunas situaciones anecdóticas por redes sociales de tales colegas que a lo mejor están hospitalizados y que algunos fueron intubados y que algunos fallecieron, pues la idea de toda esta etapa es tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que eso nos vaya a ocurrir como gremio. Les decía, el del 3 de septiembre ya mencionó un 18% de fallecidos por COVID-19. Y vuelven a hacer el detalle y dicen 51 de las muertes son en el gremio médico, 30 en el de enfermería, 31 muertes en quienes laboran en áreas administrativas, que los vuelvo a repetir, o de servicios que no tienen el contacto que nosotros podríamos llegar a tener, y otros 18 fallecidos en diferentes profesiones de distintas áreas sanitarias. 2 víctimas mortales eran estudiantes de medicina. Y en nuestro caso, pues no tenemos estadísticas concretas de nuestro país, pero pues el hermano vecino aquí de México, tenemos estos datos interesantes. Para el 9 de agosto hace un análisis del contagio en el personal de salud, específicamente en odontólogos. Y para esa fecha había un total de odontólogos de 949 odontólogos confirmados con COVID-19, 198 sospechosos y 1.698 negativos. Es interesante ver el grupo etario, que ya ven que no, que son más propensos las personas arriba de 60 años, con comorbilidades y demás. Pero si se fijan ahí, aquí en estas estadísticas, las barras se levantan más en las edades entre los 25 y los 39, 40 años. Que es una edad laboral muy fuerte para nuestro gremio. Entonces, no vemos que esa curva se levante en los 75, 79 años, a lo mejor porque muchos odontólogos están retirados, pero sí llama la atención que muy probablemente muchos de nosotros que estemos en esa vida activa laboral odontológica seamos muy propensos a contagiarnos si no tomamos las medidas adecuadas. Ahora hay que ser muy cuidadoso con la literatura que encontramos en las revistas científicas. Por ejemplo, este artículo muy bueno, que lo pueden bajar, o si gustan, pues me escriben a mi correo electrónico, al rato lo pongo en el chat, o si no, con las autoridades de posgrado, pues ya pueden pedir mi correo. Pero este es del Journal de Oral Diseases de ahorita del 2020 y hacen un análisis del riesgo en relación al COVID-19 al staff de odontología trabajando en una clínica dental, digamos, pública durante el repunte o este epicentro de contagios o de pandemia que hubo en Lombardía. Si se acuerdan, después de ser China el epicentro de la enfermedad, de repente vimos que se empezaron a elevar los niveles de contagio en Italia, específicamente Lombardía fue un lugar donde hubo mucho contagio.
Y el artículo es importante o interesante porque hace una referencia en las posibilidades de contagio, pero hay algunas cosas que no detallan específicamente. Por ejemplo, nosotros no sabemos específicamente qué tipo de equipo de protección lograron llegar a tener ellos y qué tanto las medidas gubernamentales o sociales llegaron a influir en los resultados que ellos obtienen. Ellos, dentro de las desventajas del estudio, mencionan obviamente el tamaño de la muestra y algunos otros detalles que no fueron contemplados. Ellos dicen que el contagio, las probabilidades de contagio o de desarrollar COVID-19 en esa muestra fue muy bajo, prácticamente de 0%. La persona que se contagió fue una enfermera. Ahora, los países europeos han tenido mucho mayor acceso a las pruebas para el COVID-19. Nosotros no tenemos tanto acceso a pruebas. Por ejemplo, en países de primer mundo, pues en algunos lugares es requisito que los pacientes lleven su prueba de COVID-19. Si a lo mejor no es el PCR, por lo menos una prueba rápida para darnos una idea de que en las últimas 7 semanas o 12 semanas esa persona no ha estado activa o contagiada o no ha levantado IgG que nos diga que probablemente estuvo en contacto con el virus. Y otro artículo importante, como les digo, el tiempo nos va a comer un poco en todo lo que quería ahondar, pero sí creo que es importante hacer algunas referencias a estos artículos que les estoy poniendo. Cochrane, para los que no estén familiarizados, es una base de datos de revisiones sistemáticas o estudios multicentro que en base a revisar todas las investigaciones que hay a nivel internacional, hacen un análisis estadístico y ellos determinan qué estudios han tenido significancia estadística y en cuáles podríamos basarnos para tomar algunas decisiones clínicas que a veces, a pesar de que tenemos acceso, por ejemplo, a INARI nosotros, es bien difícil seleccionar qué artículo me va a servir para tomar una decisión clínica. Lo que hacen ellos es revisar toda esa nube de conocimiento que se genera y verificar qué evidencia científica existe. Ahora, tenemos un problema grande con el COVID-19, que ahorita pues no hay suficientes estudios como para hacer revisiones sistemáticas tan complejas. Sin embargo, ellos dan algunos resultados interesantes. El artículo es en relación al equipo de protección personal para prevenir eh, enfermedades en lugares altamente contagiosos debido a la exposición a fluidos corporales en el personal de la salud. Eh, bueno, aquí está todo lo de los autores y cómo hacen el estudio. Ah, bueno, no, perdón. Este artículo lo traigo a colación porque a veces uno dice, bueno, ¿para qué? Hay mucha polémica entre si usar el coverol o no. Algunos dicen, no, es que ¿para qué se van a poner estos trajes de buzos y al fin y al cabo se van a contaminar al quitarse? Ahora, sí es cierto que existe evidencia científica que en los lugares COVID, de atención para pacientes COVID-19, el sitio de contagio, el lugar, el momento de contagio más fuerte va a ser específicamente en la retirada del equipo de protección personal. Pero eso no quiere decir que porque existan mayores posibilidades de contagio ahí, el traje no sea efectivo. Pero no quiere decir que porque a alguien le incomode el cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad no sea efectivo. Pues los trajes son efectivos y este artículo israelita lo hacen con lo hacen in vitro en base a algunos pruebas del laboratorio. Y lo que me interesa del artículo, hicieron un comparativo ahí de las áreas que podrían llegar a estar determinadas bajo una intubación, consecuencia rápida, intubación orotraqueal para un paciente que tiene problemas respiratorios. Y si se fijan en las fotos con fluorescencia, pues hay zonas donde a partir de una intubación, que si ustedes no han asistido a una intubación, pues es un procedimiento que genera mucho menos aerosoles de lo que nosotros generamos con nuestra pieza de mano y vemos cómo hay salpicaduras en el cuello, en las orejas y en la parte del tórax. Aquí, bueno, pues no ponen mucho porque la persona está con gorro y con su careta,
pero sí tenemos riesgo de que secreciones caigan en todas esas partes del cuerpo. Voy a adelantarme un poco porque el tiempo ya estamos ahí un poquito al ras. Algunos de los resultados, por ejemplo, en los tipos de equipo de protección personal, hablan ellos que el uso de este Powered Air Purifying Respirator, que es esta máscara que trae un purificador de aire abajo, usualmente de la 3M, el PAPR le llaman en Estados Unidos. Esa máscara, dicen que al usar esa máscara o perdón, mejor dicho, el PAPR con un coverall, probablemente tengamos mejor protección ante el riesgo de contaminación con fluidos corporales. Esa protección es mucho mejor que la mascarilla N95 y un gabachón. Ahora, en nuestro contexto no tenemos este PAPR, lo único que tenemos a la mano probablemente sean mascarillas N95 o estas mascarillas full face o medias máscaras. Sin embargo, si van haciendo el comparativo y eventualmente el usar una N95 con los gabachones también tiene mejor protección que obviamente utilizar las mascarillas quirúrgicas y usar nuestra uniforme quirúrgico que usábamos antes de la pandemia. También hacen un análisis importante en que los gabachones, algunos que son repelentes a los líquidos, a los fluidos, protegen igual a lo mejor en cuanto a salpicaduras que algunas telas que son un poquito más frescas, siempre y cuando tengamos superficies corporales cubiertas. Y que obviamente produce mejor satisfacción en el usuario. Hacen también ellos relación en que a lo mejor el problema en el retiro del equipo de protección personal pueda solventarse con hacer trajes de estos completos donde ya vengan los guantes incluidos dentro del traje y al momento de quitarlo obviamente corremos menos riesgo de contaminación. Ahora, en cuanto al retiro, a la puesta y el retiro de equipo de protección personal, sí, definitivamente en el retiro de equipo de protección personal va a ser la zona donde podemos contagiarnos con mayor frecuencia. Sin embargo, si se hacen prácticas con videos y si tenemos un monitor, quiere decir una persona que con listado en mano está verificando cómo colocamos nuestro equipo de protección personal y cómo retiramos nuestro equipo de protección personal, la verdad es que el contagio en ese momento específico disminuye muchísimo siempre y cuando lo hagamos de esa manera, siempre verificando con un monitor que estemos haciendo bien las cosas y haciéndolo siempre a conciencia. Ahora, como les mencionaba, no existen tantos estudios al momento porque apenas llevamos de febrero, de diciembre, digamos, a septiembre. No tenemos tantos estudios como para decir que la evidencia es fuerte, pero los autores concluyen que sí existe cierta evidencia en que cubriendo mayores partes de nuestro cuerpo tenemos mejor protección, aunque eso viene aunado con mayor costo y mayor dificultad en el retiro de esta vestimenta. Hacen referencia a que las telas que son más respirables o más cómodas pueden tener igual protección a la contaminación que aquellas que son telas repelentes al agua. Eso sobre todo en la comodidad del operador. Hablan ellos acerca de que podría venirse una modificación en el equipo de protección personal en el hecho de incluir los guantes dentro del traje y que deberíamos de hacer siempre la colocación y el retiro con un monitor, una persona que esté verificando eso y que también la educación en base a videos ayuda muchísimo a disminuir o bajar la cantidad de errores que se puedan producir en este proceso. Creo que, bueno, ahí voy a parar ahí en aras del tiempo que habíamos establecido.
Como les digo, es difícil abarcar, tengo videos de cómo colocar el equipo de protección personal, cómo retirar el equipo de protección personal, cómo colocar la mascarilla N95, qué mascarilla N95 es la que funciona, cuál es la que no funciona, qué filtros son los buenos, qué filtros son los adecuados, qué tipo de estos trajes de buzo son los efectivos o los adecuados, cómo desinfectar esos trajes o cómo utilizarlos de forma adecuada. Sin embargo, les digo, bueno, quedan con la invitación a que próximamente con el equipo de posgrado pues, se planea dar un curso en relación a eso con varias pláticas donde iría más a detalle todo ese tema. Lo más importante de la plática es recalcar, el equipo de protección personal tiene que ser parejo. Si yo ocupo algo como odontólogo, mi asistente debe usar exactamente el mismo equipo de protección personal y debemos de tener protocolos establecidos con qué pacientes voy a ocupar traje nivel 2, con qué pacientes voy a ocupar traje nivel 3. Eh, entonces, y la otra es la importancia de protegernos, que se vienen tiempos un poquito más complicados en el hecho de que vamos a tener muchos de nosotros que trabajamos en instituciones mayores probabilidades de hacer procedimientos y de ver pacientes y obviamente mayores contagios. Entonces, no bajar la guardia y seguir al pie de la letra con todos los protocolos y mantenernos actualizando con todos los artículos que están saliendo. Y si no tenemos chance de leer, pues acudir a este tipo de pláticas que nos ponen en contexto con lo último que tenemos en la ciencia. Eso sería todo. Regreso ahí con los de posgrado para, no sé si hay preguntas. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Sabemos que la verdad eh, ha sido bastante difícil, sobre todo el poder establecer protocolos basados en evidencia científica. Siento que es lo que más ha costado que todos implementemos. Pero quisiera consultarle, doctor, en base a lo que usted vivió en su práctica diaria, ¿qué fue lo más difícil de implementar para usted? Que si bien es cierto, como nos comentaba, ya usaba bastante protección tanto para usted como para sus pacientes, pero ¿en qué o cuál fue la situación más difícil al tomar la decisión de retomar y ver las emergencias dentro de su clínica? Sí, creo que lo más complejo es que el equipo puede ser un poco desesperante, alguna gente, una de las recomendaciones es que tenemos que prepararnos con tiempo antes de que llegue el paciente, probar el equipo, probar qué nos queda bien, qué no nos queda bien, qué se nos puede empañar y qué no se nos puede empañar. Uno de los problemas quizá que detecté al inicio es la desesperación a lo mejor con el hecho de estar cubierto en todo mi cuerpo y que de repente al principio con las caretas que tenía o con los gogles que tenía empezaba a trabajar y de repente se empezaba a empañar los lentes o las caretas. Ahí un tip sencillo que a lo mejor ya lo han visto muchos en redes sociales es colocar un poco de agua con jabón sobre la superficie que quieran o que traten de evitar que estén evitando que no se empañe y posteriormente lo limpian con una torunda con alcohol y eso les va a ayudar a prevenir que las superficies de los gogles o de las caretas pues no se empañen. También existen soluciones antifuego, antiempaño para todos estos aditamentos como gogles o caretas. Pero si no, ese tipo es muy práctico de un poquito de solución, agua con jabón, pasarlo sobre toda la superficie de la careta interna y con alcohol y ayuda muchísimo a que no se esté empañando. El problema subsecuente es que ya no se empaña, pero se genera vapor. Entonces, a lo mejor todavía van a seguir viendo a lo mejor gotitas de agua que se generan en base al vapor que uno está generando, ya sea al respirar o el mismo sudor genera vapor y eso van a empezar a generarse gotitas en todas esas superficies. Pero lo clave es no desesperarse. Yo
con mi esposa lo platicábamos al inicio y yo creo que hay que mentalizarse como que uno estuviera en quirófano. Los que tuvieron la fortuna de rotar en algunos hospitales, ya sea en su formación en la evangélica o en la nacional, pues lo riguroso que es la bioseguridad en los quirófanos, pues más o menos es lo riguroso que tenemos que ser ahora en tiempos de COVID-19. Y que una vez que tenemos el traje, pues no tocarnos, no acomodarnos la careta, no acomodarnos los gogles, porque son momentos donde podríamos contagiarnos. Y si en dado caso es extremadamente necesario que yo acomode algo, pues salirnos de la zona donde estamos trabajando, colocar otros guantes encima de los últimos guantes que tenga y sobre eso hacer las correcciones. Pero lo mejor es hacerlo en la preparación antes de que el paciente esté ahí. Pruébenlo, pónganse en su unidad, simulen que están trabajando, hablen con su asistente, que su asistente hable, que su asistente también esté cómodo con todo el equipo. Ahora, no todo el equipo se siente cómodo, toda la gente. Por ejemplo, yo ahorita me siento cómodo con la full face, pero a veces mi asistente se siente mejor con estas caretas que cubren hasta las orejas y con su N95 y gogles. Entonces, es un proceso de adaptación y de sentirse cómodo con ciertos equipos de protección personal. Ahora, siempre y cuando estos equipos de protección personal tengan el mínimo de protección necesaria, que sería básicamente la N95 en cuanto a vía respiratoria, los gogles y las caretas. Muchas gracias, doctor. Y también con respecto, yo sé que usted utiliza lupas a la hora de realizar sus cirugías. ¿Cómo ha hecho para adaptarse o ha adaptado algunas caretas o cómo ha sido su experiencia en ese aspecto? Sí, bueno, mi aumento no es tan fuerte y en algunas ocasiones logro evitarlo, pero tienen dos opciones dependiendo del tipo de, por ejemplo, con estas caretas full face. Si tienen algunos lentes viejos, pueden quitarle las patas a los lentes viejos y dejar solamente los aros. Y colocar este foamy para proteger algunas zonas en el lente, colocar el foamy y posteriormente colocarlo sobre sus ojos y ya se adaptan la full face y van a quedar sostenidos por la presión que genera la máscara. Hay gogles que son un poquito más grandes, sobre todo estos amplios y anchos, que permiten la colocación de los lentes de aumento debajo de ellos. La desventaja es que a lo mejor pierdan un poco de sellado, dependiendo de qué tanto se adapten los gogles. Podrían usarlo con algunos gogles. Hay caretas a las que se les puede adaptar estas lupas de aumento para poder trabajar. Entonces, sobre esas tres opciones podrían movilizarse los que definitivamente tienen problema con el aumento en los lentes de graduación. Ok. Y su opinión, doctor, con respecto a las lámparas ultravioleta y también el ozono que estuvo bastante en auge en un tiempo. Quisiéramos saber su opinión. Ajá. Con todo esto también estuvieron en auge los arcos de sanitizantes, es decir, arcos de desinfección, pero la verdad es que yo el problema con esta parte ultravioleta tendría que ser un rayos ultravioleta de grado médico que suelen ser sumamente caros. Lo que la mayor parte de gente consigue en el mercado local son, y no porque lo barato no sea bueno, sino que vuelvo al problema. ¿Cuál es el método de verificación de que esa luz ultravioleta me está eliminando el virus del ambiente? ¿Cuál es el método de verificación de que el ozono me está eliminando bacterias y virus del ambiente? Si por algún motivo ese sistema llega a fallar, van a ser propensos a contagiarse. Entonces yo creo que mientras tengamos evidencia científica suficiente o los aditamentos necesarios o alguna cinta testigo de alguna forma muy parecido a nuestras bolsas de esterilizado, donde comprobemos que esos métodos realmente están dejando ese ambiente libre de virus o bacterias, mientras no tengamos eso, lo mejor o lo que nos va a salvaguardar es el equipo de protección personal.
De lo contrario, pueden estar muy confiados en que se compraron su lamparita ultravioleta o que se compraron su ozono y de repente van a decir, ah, no, pues me quito mi N95, me quito mis gogles y a lo mejor en un momento crucial. Recuerden que el virus puede mantenerse en el aire hasta 3 horas, el generado por aerosoles. Quiere decir que la zona donde nos retiramos el equipo de protección debería de estar fuera de donde generamos esos aerosoles. Entonces, pues yo al momento, después de estar haciendo revisiones y revisiones y revisiones, no encuentro evidencia científica ni para estos arcos sanitizantes que obviamente ya van cayendo en desuso. Y también le veo esa desventaja a las lámparas y al ozono. Creo que ahorita lo más seguro es utilizar bien el equipo de protección personal. Y la parte que se vuelven caros, ¿verdad? La inversión. Pero eso es lo de menos, digamos, si es necesario por nuestra salud y la salud de nuestros pacientes, pues se hace la inversión. Pero creo que no tenemos los métodos suficientes para decir que realmente está produciendo lo que dice el fabricante. Ok. Y con respecto a la protección a la hora que llegue el paciente a la clínica, ¿qué tipo de soluciones está utilizando para que el paciente realice sus enjuagues? Porque hemos estado escuchando sobre el cetilpiridino, hemos estado escuchando sobre el peróxido. Entonces, quisiera saber, doctor, en su opinión, ¿qué está utilizando usted y cuál es el que siente que es más recomendable usar? Pues al principio, cuando salieron todos los lineamientos de la Asociación Dental Americana, pues decían esta solución con peróxido de hidrógeno al 1%. Eh, la verdad es que ahorita ningún antiséptico tiene la evidencia científica de que pueda eliminar el virus. Entonces, es una medida de protección entre comillas, supuestamente para bajar la carga viral. Yo ahorita he retornado a usar la clorexidina como antiséptico para mi procedimiento quirúrgico, pero a sabiendas de que no voy a disminuir la carga viral y que lo mejor es hacer el triage adecuado para saber que ese paciente no ha tenido síntomas cercanos, tomar la temperatura, pero en sí, a sabiendas de que mi enjuague no me va a hacer, no me va a proteger más ni menos. Sí el enjuague, el antiséptico, por ejemplo, la cloricina, me va a ayudar a tener menores probabilidades de infección posoperatoria en mi sitio de trabajo. Pero volvemos a lo mismo, no confiarnos que porque se hizo alguno de esos enjuagues vamos a tener menor carga viral, porque hasta el momento no existe evidencia científica suficiente para decir que alguno de esos enjuagues, pues si no, estuvieran ya en las terapias intensivas ahí metiéndole duro con alguno de estos antisépticos para tratar de bajar la carga viral, cosa que no ha sucedido. Y con respecto a su experiencia hospitalaria, doctor, ¿qué, qué vio usted que hubo necesidad de cambiar? Porque yo que estuve compartiendo con usted algunas cirugías, cuando fui estudiante, el ambiente es bastante seguro, pues hay bastante bioseguridad, pero ¿qué más se tuvo que implementar para poder sentir también una zona segura a la hora de estar en quirófano? Lo que sucede es que, bueno, como gremio de la salud a veces somos muy confiados. Sí ha habido algunas modificaciones, pero lo que pasa es que cada quien es responsable del riesgo que quiere tomar. Entonces, la protección, al principio hubo escasez de equipo de protección personal. Sí, en teoría, al momento de entrar a quirófano debemos de entrar por lo menos con una N95, pero algunos son un poco descuidados con los gogles, los lentes y demás. Yo creo que la decisión debe de ser un poco personal. Sí se modificaron, sobre todo, algunos protocolos para atender a pacientes COVID positivo directos. Que parte del problema de los contagios también es que el problema es que no sabemos qué paciente es asintomático, qué paciente ha dado un falso negativo a la prueba, porque a lo mejor la prueba estuvo mal tomada con el PCR y por ahí a lo mejor se nos podría ir a alguna zona de contagio, perdón. Modificaciones para el paciente que es COVID
COVID positivo, obviamente se entra con los trajes de buzo, con gogles, con las mascarillas N95, o si uno tiene acceso a estas máscaras con filtros más fuertes, P100 o P95, puedes entrar con eso. Pero todavía falta estandarizar más protocolos en base a evidencia científica. De entrada, yo creo que la mayor modificación ha sido proteger nuestra vía aérea y proteger nuestros ojos al contagio. Yo en lo particular considero que sí vale la pena cubrir más áreas del cuerpo. Al fin y al cabo, ¿qué tantas posibilidades tengo yo de acceder a bañarme en ese momento justo que acabó mi cirugía? Muy probablemente no. Entonces, entre menos zonas de mi cuerpo estén contagiadas, pues menor probabilidad de yo contagiarme y de contagiar a la gente cercana a mí. Perfecto, doctor. Una última consulta. La doctora Jenny Esquivel nos hace la siguiente pregunta. Su opinión acerca de el uso de gabachón, gorro y zapateras para el paciente. Eh, Lo último que he leído en artículos científicos es que la ropa en sí no es un vector de contagio tan efectivo como son las gotitas de saliva, el spray al momento de toser o estornudar. Eh, Creo que no está de más, no está de más. Yo sí ocupamos las zapateras al entrar, aunque todavía no hay evidencia científica en relación a esto de los zapatos, aunque al principio estuvo ese rumor que los chinos habían controlado sus contagios por tener mucho cuidado con esta parte del contagio de la suela de los zapatos en otros lados. Creo que a lo mejor por cuestiones culturales, que a lo mejor muchas veces las personas están acostumbradas a escupir en el piso y a lo mejor por ahí se puedan ir algunas partículas virales, lo hacemos, la colocación de zapateras. Eh, el gabachón no lo hacemos, colocamos campos quirúrgicos a sabiendas de que la ropa no es un vector tan fuerte de contagio para el paciente, pero en mi caso tenemos campos quirúrgicos relativamente largos que protegen la zona de trabajo, que usualmente son campos esterilizables o descartables. Si van a usar otro tipo de campo, a lo mejor sí valdría la pena mejor colocarle un gabachón al paciente para protegerlo a él. Ok, bueno, doctor, nuevamente, muchas gracias. Quedamos, la verdad, eh, para otra también charla, porque la verdad es que hay bastante información y mucha evidencia científica que nos va a ayudar a tomar los protocolos adecuados y adaptarlos también a cada uno, porque, no sé, en mi opinión personal, usted me dirá, siento que cada quien va a ir adaptándose mejor al uso de cierto equipo de protección o ciertos desinfectantes y siento que ahí sí sería como algo personal, pero siempre basado en evidencia científica. Sí, yo creo que coincido, o sea, realmente cada quien decide el riesgo al que se quiere exponer y jugar con esas probabilidades. Algunos dicen, es que me contaron, y se vuelve muy anecdótico a veces, me contaron que tal persona estuvo ahí y no se enfermó. Pues sí, pero el problema es que se vuelve a jugar al azar. Siempre y cuando tengan evidencia científica de que un producto funciona, pues como les digo, a lo mejor algunos se sienten muy cómodos con la N95, yo me siento muy cómodo con estas full face porque tuve acceso a ellas, pero pasé mis etapas donde estaba con caretas y también las llegué a utilizar. Tienen ciertas incomodidades, pero hay otra gente que se siente muy bien con estas caretas. Entonces, siempre y cuando estén dentro de ese rango que tenga evidencia científica de protección, pues yo no le veo problema de que cada quien ocupe lo que se siente, con lo que se sienta más cómodo. Okay. Y de Bueno, nuevo, doctor, gracias por la invitación y gracias a los que estuvieron ahí conectados o viéndonos por redes sociales. no, gracias nuevamente a usted, doctor, y la verdad es que esperamos próximamente tener otra charla, poder compartir más de sus conocimientos con la gente que nos estuvo ahí apoyando. Mostramos en estos momentos, doctor, el diploma de reconocimiento. Este se lo vamos a hacer llegar tanto virtual y cuando
podamos también llevárselo a la clínica o ahí en la universidad, vamos a poder estar eh, entregándoselo. No nos queda más que agradecerle nuevamente, doctor, por todo lo que compartió con nosotros. Y también muchas gracias a las personas que día tras día estuvieron conectándose, escuchando cada una de las conferencias que tuvimos. La verdad es que ha sido un congreso muy enriquecedor. Cada ponente dio su aporte y lo importante es que fue basado en evidencias científicas. Sabemos que ellos se encargan de poder establecer y poder compartir con nosotros cada uno de sus protocolos. Muchas gracias por confiar siempre en los eventos que organizamos como Escuela de Posgrados de Odontología y será un placer contar con su participación en los siguientes eventos que podamos tener. Buenas noches. Buenas noches.